Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y hoy, como estáis viendo, pues lo que toca en este vídeo es comparar a dos de las mejores pulseras inteligentes que tenemos actualmente en el mercado. Una de ellas es esta que tengo por aquí, que es la Samsung Galaxy Fit de tercera generación. Y por otro lado también tenemos a la Xiaomi Smart Band 8. Sí que es verdad que hay bastante diferencia en cuanto al precio entre cada una de ellas, pero en este vídeo os quiero comentar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo si merece la pena pagar prácticamente el doble por la Samsung o si por el contrario con la Xiaomi tenemos más que suficiente. Así que nada, si no lo queréis perder, pues como siempre, poneos cómodos y comenzamos. Pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre la nueva Samsung Galaxy Fit de tercera generación y la Xiaomi Smart Band 8, y como siempre pues quiero comenzar hablando por el apartado del diseño, y aquí pues yo creo que hay pocas dudas de que la Samsung barre por completo a la Xiaomi, ya que está tanto mejor construida como también a nivel de formato me parece que es bastante superior. En este caso debéis saber que la Samsung está fabricada íntegramente en aluminio en todos sus laterales. También tenemos un botón aquí en la parte derecha para poder interactuar con la interfaz, que funciona genial, y por supuesto también es de aluminio. Y en la parte trasera pues sí que es verdad que comparten tanto los pines de carga como también lo que serían los sensores, pero en el caso de la Xiaomi tenemos una pulsera que es íntegramente de plástico, a pesar de que parezcan las imágenes de metal, pero no, es de plástico. Y en cuanto a sensaciones de construcción, pues claramente, como digo, la Samsung barre por completo. Y otra cosa que también me ha gustado un poquito más es el tema de las correas de la Samsung, básicamente porque aquí tenemos una correa muy parecida a lo que tenemos en un smartwatch tradicional, con su cierre con hebilla y que la verdad que funciona perfectamente bien. Y aparte también la silicona creo que es de una calidad un poquito superior. Es verdad que la Xiaomi pues no funciona mal y para el día a día es más que suficiente, pero como digo, tanto la forma de poder utilizarla en el día a día como la calidad en general creo que Samsung lo ha trabajado mejor. Y por cierto, una cosa que sí que es verdad que no he comentado y creo que es importante decir es el tema de los formatos, ya que aquí en el caso de la Fit 3 pues tenemos un reloj rectangular que bueno, en la mano es verdad que no es tan cómodo como en la Xiaomi, pero bueno, sí que es cierto también que la pantalla se ve mucho mejor, pero en la Smart Band 8 ya sabéis que tenemos esa cápsula alargada que funciona muy bien y mucha gente le gusta, pero también es verdad que a la hora de visualizar el contenido está muy por detrás. Pero a pesar de esta diferencia, también os digo que aunque tengáis una muñeca pequeña, tanto la Samsung como la Xiaomi van a funcionar perfectamente, y por cierto, el cristal frontal de ambas funcionan también sin ningún tipo de problema. Y una cosa que me ha resultado curiosa es que las dos cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas, pero aparte de esto la Samsung ofrece también IP68, que yo tengo que decir que en el día a día no lo he notado porque únicamente o me he duchado con ellas o incluso he ido a una piscina, pero poco más. Pero bueno, entiendo que para alguna situación más extrema sí que es verdad que la Samsung va a resistir un poco mejor. Y nada, ya por último, para cerrar con este apartado, también me gustaría comentaros que tenemos diferencias en cuanto a la personalización cuando la vamos a comprar, básicamente porque la Samsung se puede comprar en tres acabados diferentes, que uno es el cuerpo en plateado con la correa blanca, que es el que tengo yo y que sinceramente me parece el más bonito, pero tenemos otras dos opciones, que es el cuerpo negro con la correa negra y también tenemos la opción de cuerpo en rosa con la correa en color rosa. Mientras tanto, para la Xiaomi Smart Band 8 pues únicamente nos quedamos con dos colores, que es el cuerpo negro con la correa negra y la unidad que tengo yo, que es un cuerpo en dorado con la correa en color blanco. Todos ellos son muy bonitos, así que es verdad que estéticamente las dos pulseras son increíbles, pero sinceramente si me tengo que quedar con alguna de las dos, yo creo que la Samsung está mejor fabricada y se nota que es de más calidad. Ya habéis visto que estos dos productos pues son bastante diferentes en lo que a construcción se refiere, pero también os digo que una de las diferencias principales es el apartado de la pantalla, ya que la de la Samsung es bastante más grande. En este caso contamos con un panel rectangular que obviamente es AMOLED, en este caso Super AMOLED, como siempre suele hacer Samsung. Tiene un tamaño de 1,6 pulgadas y resolución de 256 por 402 píxeles. Y en el caso de la Smart Band 8 de Xiaomi, pues es verdad que el panel sobre el papel es un poquito más grande, pero por la forma se aprovecha mucho peor. En este caso también contamos con un panel AMOLED que llega hasta las 1,62 pulgadas con una resolución de 192
por 490 píxeles, un brillo que alcanza los 600 nits y también, pues tanto con la Samsung como también con la Xiaomi, tenemos una tasa de refresco de hasta 60 Hz. Y aquí en este punto, pues sinceramente tengo un poco la misma sensación que me pasaba, como os he dicho antes, en cuanto a estética, ya que si veis una imagen, pues las dos pulseras pueden parecer que son iguales en cuanto a construcción, pero cuando las pruebas son muy diferentes, y en la pantalla pues le pasa básicamente lo mismo. Tanto la Fit 3 como la Smart Band 8 tienen tamaños relativamente parecidos, pero cuando lo vemos y lo utilizamos en el día a día, para mí claramente la Fit 3 sobresale por encima. Y todo esto lo digo a sabiendas de que la pantalla de la Xiaomi también me ha gustado un montón. Las dos cuentan con brillo automático, muy buena nitidez. También ese tema de los 60 Hz, la verdad es que le da mucha fluidez y se pueden utilizar sin problemas en el día a día. Cuentan también con el modo Always On Display, pero como digo, a pesar de que sean prácticamente iguales, el formato de la pantalla de la Samsung me parece mucho más cómoda, ya que el contenido se ve mucho mejor y como digo, en el día a día se nota que la Samsung va a ser, pues bueno, bastante más utilizable que en el caso de la Xiaomi. Pero por el contrario, la ventaja que sí que vais a encontrar en la Xiaomi con respecto a la Samsung es que la batería os tengo que admitir que es bastante mejor. En este caso, comenzando por la Samsung, debéis saber que contamos con una capacidad de 208 mAh y en teoría, según nos dice la marca, vamos a tener hasta 13 días de uso típico. Mientras tanto, en el caso de la Xiaomi Smart Band 8, pues tenemos una capacidad que es ligeramente inferior. En este caso contamos con una capacidad de 190 mAh y según Xiaomi debería darnos una autonomía de unos 16 días. Así que ya veis que sobre el papel aquí de nuevo tenemos prácticamente las mismas capacidades tanto la una como la otra, pero tengo que decir que yo sin duda me quedo con la Xiaomi porque me ha dado bastante más autonomía. De hecho, en el análisis de la Fit 3 ya os comenté que tenía algún problema por las noches con ese modo sueño que no funcionaba del todo bien y se pulsaba y se desactivaba y al final pues está todo el día encendida, en este caso por la noche, y eso hace que gaste mucha batería y al final, como digo, esto la Xiaomi no me pasa y me ha dado mucha más capacidad. Para que os podáis hacer una pequeña idea, pues debéis saber que las dos las he utilizado exactamente igual, con todos los sensores activados, recibiendo bastantes notificaciones, deporte a diario y lo único que no utilizo es el modo Always On Display y con este uso pues os tengo que decir que a mí la Xiaomi me ha durado en torno a unos 10-12 días más o menos y la Samsung se me ha quedado en torno a unos 6-7 días como máximo, así que ya estáis viendo que es prácticamente el doble de autonomía en el caso de la Xiaomi, así que si buscáis la mejor batería posible, iros a por la Smart Band 8 sí o sí. Y por cierto, como curiosidad deciros que los cargadores pues obviamente no son exactamente iguales, pero a la práctica sí que es verdad que funcionan muy parecidos. Son dos pines magnéticos en la parte trasera que funcionan suficientemente bien y lo que sí que cambia es que la Xiaomi cuenta con USB tipo A y la Samsung viene con USB tipo C. Una pequeña diferencia, pero bueno, creo que es importante que la sepáis para utilizar una u otra en función a vuestras necesidades. Y nada, ahora después de todo lo que ya os he ido contando, pues me toca hablaros de los sensores que nos vamos a encontrar en estas dos pulseras inteligentes y quiero comenzar hablando por los que tiene la Samsung ya que es un poquito más completa. En este caso vamos a contar por supuesto con los clásicos sensores tanto de frecuencia cardíaca como de oxígeno en sangre, pero que aparte de esto también nos vamos a encontrar con sensores de barómetro, giroscopio, acelerómetro y aquí como ya sabéis pues no tenemos GPS que bueno tanto la Xiaomi como la Samsung comparten esta cualidad que en este caso es negativa. Y por el lado de la Xiaomi, pues la verdad es que tenemos sensores mucho más básicos que lo que tenemos en la Samsung. En este caso vamos a tener, aparte del de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, pues únicamente uno de movimiento de 6 ejes y también pues de nuevo aquí no tenemos GPS como ya sabéis. Dicho esto, aquí lo que cuenta es la experiencia que yo he tenido tanto con una como con la otra y es lo que os quiero comentar, ya que por ejemplo en el tema de pasos, a pesar de que la Samsung sea un poquito más cara, sí que he notado que la Xiaomi es un pelín más precisa, no sé si será cosa mía, pero bueno, es lo que he notado, ya que bueno, es verdad que ninguna de las dos cuenta pasos en falso, pero he tenido la sensación de que la Xiaomi es un poco más precisa en este sentido. Pero lo que sí que os puedo decir que la Samsung sobresale un poco es tanto en la frecuencia cardíaca como también en la saturación de oxígeno en sangre. Es verdad que las dos no son ultra precisas en este sentido, pero los datos que nos da la Samsung creo que son un poquito más consistentes y por cierto creo que es importante también comentarlo, ya que ninguna de las dos se pueden conectar con bandas cardíacas de pecho, que es una cosa que soléis preguntar y aquí pues ni la Samsung ni la Xiaomi lo pueden hacer.
Y aparte de estas mediciones, pues por supuesto tenemos otras muchas, como por ejemplo la medición del sueño, la del estrés, el ciclo menstrual de la mujer, etcétera, etcétera. Pero lo que me quiero centrar en este vídeo es deciros, pues bueno, cuáles son las cosas diferentes que sí que tiene la Samsung y que no tiene la Xiaomi y viceversa. Y bueno, comenzando por las cosas que sí que tiene la Samsung, pues por ejemplo tenemos una introducción tanto de calorías que consumimos en un día, como también el agua que ingerimos en un día. Esto lo podéis hacer directamente tanto desde la pulsera como desde la aplicación y por desgracia Xiaomi no lo ofrece. Y aparte de esta, la Samsung también tiene otras dos funciones que sinceramente a mí me gustan mucho y por desgracia la Xiaomi no lo va a tener. Y bueno, básicamente la primera es que vamos a tener una detección de caídas automática que directamente podéis configurar un contacto de emergencia y si detecta que os habéis caído y pasan 10 segundos sin que le contestemos a la pulsera, pues directamente la va a notificar. Y aparte también tenemos un detector de ronquidos que yo no lo he utilizado, pero que sepáis que para las personas que sí lo utilicéis lo tenéis disponible, cosa que la Xiaomi no lo vais a tener. Eso sí, también os digo que la Xiaomi pues tiene algunas cosillas interesantes que no encontramos en la interfaz de Samsung, ya que por ejemplo este modelo pues nos ofrece un asistente para poder entrenar carreras, que es verdad que la tenemos ya desde la Xiaomi Smart Band 7 Pro y aquí también lo han incorporado, y aparte también tenemos un nuevo apartado de vitalidad que nos da información sobre nuestro estado físico en función al deporte que hacemos. Y nada, fuera de esto, pues sinceramente las dos interfaces a nivel de parámetros y de salud son muy parecidas. Es verdad que la Samsung pues lo aglutina todo en un mismo sitio y la Xiaomi pues es un poquito más genérico, pero bueno, como digo, yo creo que las dos funcionan suficientemente bien y la vais a poder disfrutar un montón. Y por cierto, también por último comentaros el tema del GPS, que ya os he dicho que ninguna de las dos cuenta con GPS interno, así que vamos a tener exactamente la misma precisión, ya que vamos a tener que utilizar el teléfono y funciona por supuesto suficientemente bien. Y bueno, también hay que aclarar que ninguna de las dos puede leer rutas GPX para poder reproducirlas. Esto es algo obvio, pero bueno, sí que es verdad que es importante comentarlo. Y esto es lo que os quería comentar en cuanto a sensores, salud, etcétera, etcétera, pero también tenemos que hablar de las interfaces que tenemos en las dos pulseras, y lo primero que os quiero comentar que me parece sumamente relevante es que la Xiaomi sí que es verdad que se puede utilizar tanto con teléfonos Android como también con teléfonos iOS, pero en el caso de la Samsung solo se puede utilizar en Android, así que si tenéis un iPhone pues obviamente esta comparativa no tiene sentido. A pesar de ello, sí que os quiero comentar cuáles son las diferencias de estas dos interfaces para que la tengáis en cuenta por si tenéis un teléfono Android. Lo primero que os quiero decir es que la Samsung, por ejemplo, nos permite responder notificaciones con respuestas rápidas. Esto es algo que la Xiaomi al menos de momento no ha integrado y que, bueno, no sé si lo actualizarán o no, pero como digo, a día de hoy no ofrece y la Samsung sí que lo tiene y me parece muy importante. Y otras dos cosas que pueden parecer una tontería, pero a lo mejor para muchos de vosotros puede hacer la diferencia, es que la Samsung tiene una calculadora integrada dentro de la interfaz, que la verdad es que es bastante útil y que Xiaomi no ofrece, y también esta pulsera ofrece multitarea real, tanto en deportes como cronómetro como en temporizador, que esto la verdad es que es súper cómodo para poder interactuar con la interfaz sin importar la acción que estemos haciendo. Esto la Xiaomi no lo ofrece y creo que es importante que lo sepáis. Pero fuera de estas diferencias, sinceramente creo que tenemos unas interfaces súper completas en los dos modelos. Sí que es verdad que la Xiaomi cuenta, por ejemplo, con esos widgets personalizables que podemos tocar desde la aplicación, que sinceramente creo que estéticamente le quedan genial. Pero aparte de eso, pues los dos modelos pueden, por ejemplo, ofrecer, pues yo que sé, por ejemplo, información del tiempo, controlador remoto de la música, control de parámetros de salud, etcétera, etcétera, e incluso los ajustes son relativamente parecidos, así que como digo, tanto con la Samsung como con la Xiaomi vais a estar igual de cómodos, aunque sí que es verdad que la Samsung en este sentido es un pelín más completa. Y ya por último, antes de cerrar con el vídeo, pues también os quería hablar rápidamente del tema de las aplicaciones que vais a tener que utilizar. Recordar que aquí la Samsung solo se puede utilizar con teléfonos Android y la Xiaomi sí que se puede usar tanto con iOS como también con Android, pero bueno, que sepáis que en el caso de la Xiaomi se utiliza la aplicación de Mi Fitness y en el caso de la Samsung se utilizan dos aplicaciones, que una es Samsung Health y la otra se llama Galaxy Wearable, que tienen funciones diferentes. En este caso, por comentaros rápidamente, pues por ejemplo Galaxy Wearable se utiliza para poder configurar todo lo que es los ajustes de la propia pulsera. Bueno, básicamente pues tenemos la configuración de Watch Face, alertas de aplicaciones, configuración de la pantalla, bueno, etcétera, etcétera. Es una aplicación que está bien diseñada y que funciona suficientemente bien.
Y por otro lado, pues tenemos a Samsung Health, que esta, pues bueno, es lo que aglutina toda la información, tanto de paso, frecuencia cardíaca, los deportes con GPS, etcétera, etcétera. Como digo, en general son dos aplicaciones que están muy bien diseñadas, aunque sinceramente me molesta un poco que tengamos dos por separado y no todo en una misma. Y esto lo digo sobre todo porque la Xiaomi sí que lo tiene todo aglutinado en una sola aplicación, porque desde aquí pues podéis tener toda esa información de los deportes, de GPS, tanto de, yo que sé, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño, etcétera, etcétera, pero es que también dentro de esta aplicación tenéis toda la configuración de la pulsera en cuanto a watch face, notificaciones, etcétera, etcétera, y hay una cosa que sí que me gusta un poquito más en esta app de Mi Fitness con respecto a la de Samsung, y es que podéis sincronizarla con otras aplicaciones como Salud de Apple, también tenemos Google Fit, Strava y bueno, este tipo de aplicaciones que sinceramente esto me gusta un montón y que por desgracia, por lo menos a día de hoy, Samsung no ofrece. Y nada, ahora sí, pues ya después de todo lo que os he comentado, pues toca cerrar con este vídeo y toca cerrar hablando del tema del precio, que es sumamente relevante. En el caso de la Samsung debéis saber que no se puede comprar oficialmente en España, pero es muy sencillo encontrarlo en Amazon por alrededor de unos 70 euros más o menos, y en el caso de la Xiaomi salió oficialmente aquí por unos 40 euros o así, y ya os digo también que es muy fácil encontrarla por en torno a unos 30-35 euros más o menos, así que veis que es prácticamente la mitad, y como siempre todos los enlaces lo vais a encontrar en la descripción por si queréis comprar alguno de estos dos modelos. Y ahora lo que me toca para cerrar con esta comparativa, pues obviamente es comentaros un poco cuáles son mis conclusiones, cuál de las dos yo me compraría a día de hoy. Sinceramente ya habéis visto que las dos pues son muy buenas pulseras en líneas generales, tanto por diseño como por interfaz, batería, pantalla, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que debéis tener muy en cuenta el tema del precio, ya que una cuesta justamente el doble que la otra, y esto al final a mí me hace pensar que la Xiaomi es un poco más recomendable, sobre todo porque os vais a ahorrar muchísimo dinero y vais a tener una experiencia relativamente parecida. Ojo, también os digo y creo que es importante admitir que la Samsung pues es más completa tanto en diseño como también la pantalla, que es mucho mejor, los sensores también que creo son mejores, la interfaz, etcétera, etcétera. En definitiva, obviamente la Samsung no es una mejor pulsera y es un mejor producto y por eso cuesta más caro, pero sinceramente para el 90% de las personas que veáis este vídeo que queráis pues un uso relativamente sencillo, creo que con la Xiaomi vais a tener más que suficiente y apenas os vais a gastar unos 30 euros. Así que esta es mi opinión. Entiendo que muchos de vosotros pues no opinaréis lo mismo, básicamente porque sé que la Samsung es mejor y bueno, alguno de vosotros se la habrá comprado y tendrá una experiencia maravillosa, pero como os digo, ya en esto lo podéis comentar abajo en los comentarios y lo podemos debatir absolutamente lo que queráis, e incluso si tenéis alguna pregunta también la podéis dejar por ahí abajo. Yo como siempre espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir cuál de las dos comprar y como siempre pues espero también que os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. Un saludo.